usted comienza a inmunizar ahora con la vacuna, que no quiere decir que sea 100% efectiva, ninguna vacuna te inmuniza 100%, ninguna, ni la polio, ni nada. Pero si usted comienza a vacunar, bueno, como bien tú decías, el propio criterio de la vacunación se basa en un contagio de rebaño, o sea, para ir cerrándole la posibilidad que el virus entre. Si me escondo y me guardo, bueno, tengo poco contacto con otra persona para que me lo pegue, pero estoy alargando el proceso. Si no me vacuno, a que cuando salga un día y me vea contigo y te dé un abrazo, entonces se me pegue 3 meses después. Es a lo que Pero fíjate algo, la vacuna también requiere un tiempo de distribución. Es decir, que mientras más personas están recuperadas, también reduce el tiempo de la distribución de la vacuna. O sea que al final, otro mito que es muy bueno que se elimine por buenas, que es el mito de que la inmunidad de rebaño de forma natural, contagiada por recuperación, por contagio, simplemente dura 3 meses. Eso es una mentira total. La misma OMS lo ha descartado. Todos los estudios, ya este tema está más cerrado que antes. Había mucha incertidumbre antes, ya está más claro. Todos los estudios dicen que mínimo, y algo que aclarar, el mínimo posible es el menos probable. Ojo, es simplemente el mínimo, es 8 meses. Lo más probable son varios años y según el propio Fauci, y de hecho subí el video de él diciéndolo, el promedio que él cree que da son 3 años de forma natural. Entonces, ojo, de la inmunidad, o sea, la inmunidad natural. De rebaño. Ahora, vacuna natural. Que no terminé de decirte, Fernando, es que la inmunidad de rebaño en el camino se lleva a mucha gente. Mucha gente. Entonces, miren el caso fue Suecia, ¿verdad? Sí. Que soltó así y ya había una cosa. Me gustaría hablar de sí, pero eso se sale, es para otro día. India es un caso de éxito, por cierto. Ahora, ¿cómo tú me explicas? Ahora, explícame una cosa. ¿Cómo tú me explicas? India ya bajó todos sus casos, no cerró de verano, no ha cerrado. Sí, ¿y cuántos muertos tiene India? ¿Cuántos muertos tuvo para llegar a la cifra que hoy tenemos? Entonces, menos muertes proporcional que la mayoría de los países. De hecho, acuérdate la población de la India. Por eso. Entonces, como la población es diferente, se calcula por millón de habitantes. Claro, proporcionalmente. Pero para los indios o para los hindúes fue una cantidad exorbitante de muertes en India. Proporcionalmente para ellos realmente no. De hecho, son los países que están. Pero proporcionalmente ¿con qué? ¿Con otras causas de muertes? Población. Ahora, yo te digo una cosa. De los países con menos al final se van a morir, pero no es lo mismo que usted conscientemente diga, mire, para que haya inmunidad de rebaño, tenemos que pegarnos todo y guaracharnos todo y abrazarnos y todo. Y el que se muera, el que tenga... No podemos llegar a ese nivel. Pero fíjense que la propuesta no está diciendo vamos a seguir esa estrategia. Simplemente lo tomo en consideración en relación al ciclo. Por eso decimos que cerramos cuando llega a un 60%. Mira, y por eso, de hecho, nunca liberalizamos 100%. Porque, de hecho, cuando llegamos, toca de queda focalizado. Todavía hay toca de queda. Ya, óyeme una cosa. ¿Cómo tú me explicas que países tan complicados económicamente, usted que es economista también, con precariedades, hablo de países en África y Haití, tengan los menores índices de enfermos y de contagios por COVID-19? Mira, esa respuesta lamentablemente nadie la puede determinar aún porque no hay un estudio de evidencia seria. Y un gran problema que hay con esos países es que hay muy pocos indicadores por falta de que no se levanta suficiente información en ese tipo de países. Sí, pero espérate. Sudáfrica es la Suiza de África. Si hubiese habido en Haití una explosión de muertos por COVID-19, los primeros que hubiesen gritado hubiésemos sido tú y yo, porque la pandemia, no solo del COVID, de lo que arrastra una cantidad de muertos tirados allí por las calles. No hay un muerto tirado por la calle en Haití. Y recordemos
ya hubiese salido en todas las redes y en todas las cosas, pero no. Claro, recordemos que en Estados Unidos se hablaba de furgones llevando muertos a la morgue. Claro. En Nueva York, específicamente. ¿Cuál es el análisis que tú haciendo con Haití exactamente? Porque no entiendo. Lo que quiero. El toque de queda que hicieron, ¿cuál es la...? No, lo que quiero llegar a la conclusión es, porque hablaste de la inmunidad de rebaño, que es muy difícil, tomar decisiones colectivas para enfrentar esto, porque cada país tiene su naturaleza propia, sus condiciones propias, económicas, sociales, de salubridad, etcétera. Y como bien tú decías, en el caso de África, habrá que dedicarle tiempo a estudiar eso. Digo esto porque siempre que hablamos de la realidad dominicana y de las medidas que hemos tomado por ambos gobiernos, porque le ha tocado enfrentarla a ambos gobiernos, siempre tendemos a comparar y es lo lógico, es lo que se impone. No, porque fulano lo hace así, porque aquel pone un toque de queda de esta manera, porque aquel lo hace de otro y aunque haya toque de queda, la gente se sigue contagiando y se sigue muriendo y quiten el toque de queda, que los empresarios están presionando, no sé qué. Bueno, es una amalgama de cosas. Lo cierto es que cada país ha tenido que ir haciéndolo sobre la marcha. Nadie ha bajado una línea y decir, esto es lo que va, porque nadie tiene el librito. Claro. Sí pienso que en algún momento, así como la OMS ha ido hasta China para ver cómo surgió el virus y todo eso, yo creo que no lo dejaron entrar. En algún momento habrá que ir a África o a países que han mantenido cierto control con la pandemia para ver si es real esos números, primero, y segundo, si es real, ¿por qué se controló allá? ¿Qué hicieron? O sea, yo sé, por ejemplo, que la vacuna que se ha comenzado a inocular en Estados Unidos, la Pfizer, tiene muchas reacciones en habitantes mestizos o sobre todo de la India, Pakistán, de esa área del mundo. La información que he leído y casos que he conocido personalmente, sobre todo en la Florida, eso no quiere decir que esté mal, tienen un grado de reacción, pero lo que quiero decir que para esa comunidad o raza o grupo social, la vacuna tiene ciertas reacciones que para otras personas de piel blanca o morenos, pasan sin mayores problemas. Son cosas que hay que ir viendo y analizando. Por eso no puede ser práctica. Tiene que ser local. En eso estamos de acuerdo. Exacto. Tiene que ser local y puntual. Exacto. Un elemento importante en la estrategia de inmunidad de rebaño. También hay estrategias para no poner en riesgo a las personas vulnerables, dígase ancianos y personas con condiciones de salud. Obviamente la propuesta no, se imaginarán, le falta mucha información porque no me doy tiempo para decir, pero no es nada infantil, todo está bien pensado y el que lo quiera ver, que vaya a Única Vía RD, @UnicaViaRD en Instagram. Ya, bueno, pero te invitamos para otro día porque me interesa sobre todo, ya has planteado de algún modo la parte de salubridad o la parte de salud pública para enfrentar la pandemia, cómo controlarla de alguna manera, viendo estas proporciones en personas hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, cuando baja de 60, qué decisión tomar en cuanto al toque de queda, que es siempre la variable para controlar de alguna manera los movimientos de la sociedad, porque a fin de cuentas el virus se transmite de esa manera de persona a persona. Pero me gustaría sobre todo que en otro momento analizáramos la parte económica. Claro. Porque un dato importante, a nivel mundial se ha muerto, según los números de la FAO, de la ONU, 64 veces más personas de hambre, que del virus, que de desempleo, que muertes de COVID. Eso hay que tenerlo también en cuenta. Sí, es verdad. Lo que pasa es que ese análisis y esa cifra que hace la FAO y que hace la Organización Mundial de la Salud, lo hace en un periodo de tiempo
que es mucho, que no se puede actualizar, sí. Y es mucho más amplio que la cantidad de muertes que se ha producido en menos de un año, y en todos los países, que es lo grave de esto. La gente me dice, y el propio Trump, tu querido amigo, el propio Trump, cuando empezó lo de la pandemia, decía, bueno, por influenza se mueren más gente en Estados Unidos que por COVID. Hay más muertes por accidente en Estados Unidos que por COVID. Eran algunos de los argumentos. Ahora, lo que pasa es que todos los accidentes o los muertos por accidente no tocaban a la misma vez, en el mismo momento, con la misma impronta que ha pasado con COVID. Porque mire, ha habido tantos muertos por accidente, mucho más que por COVID en la ciudad de Nueva York, por ejemplo, y no había dónde enterrar los cadáveres por COVID en Nueva York. Claro, por eso no se puede hacer, por eso no se puede hacer una política pública solamente en base a un solo factor, es multifactorial, y cada una debe ser, simplemente es un hecho que debe ser considerado en su justa ponderación, o sea, en su justa dimensión. Claro. Fernando, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de después del análisis económico, de la propuesta económica que tienes, porque creo que la pandemia, cuando analizamos la parte económica, nos lleva siempre a decir, tenemos que volver a la normalidad, o los empresarios presionan para volver a una normalidad que la más cercana es noviembre del 2019, cuando se conoció el primer caso de COVID en Wuhan, en China. Entonces, tenemos que presionar a los países, hablo de manera general, no solo el nuestro, para volver al 2019. En materia económica, financiera, empresarial, no hemos tenido la suficiente experiencia este año como para replantearnos otro modelo económico que no sea forzar a volver al 2019. Nos lamentamos porque Canadá y no sé quién hayan cerrado los vuelos para acá, porque es nuestra economía. Y no acabamos de entender que el mundo cambió, que esa dinámica económica cambió y que no hay que sentarse para aferrarse a que voy a sobrevivir porque vengan unos rubios de ojos azules a bañarse a la playa. No, ¿qué vamos a hacer? Hay que replantearse eso, y creo que ahí nos queda un camino largo todavía como nación. Te voy a pasar unos apuntes que hice de una publicación que hizo The Economist. Lo puedes ver tú. 20 puntos de lo que The Economist valora que pueda ocurrir en materia económica en lo adelante para este 2021. The Economist tiene utilidad porque tiene actualizado muchos datos de muchos países. Ahora, en cuanto a su análisis, normalmente no estoy de acuerdo. Y tiene, no solamente porque tienen una filosofía keynesiana en economía, sino también porque se equivocan en todas sus predicciones. Te voy a decir la última predicción que se equivocaron. Justamente antes de que saliera el tercer trimestre del third quarter del GDP growth, del crecimiento económico en Estados Unidos, cuando estaba Trump todavía, ellos decían que iba a durar más de un año para recuperarse, que va a durar no más de un año, años para volver a la más recuperación. Sin embargo, en solamente un trimestre la economía volvió a crecer lo mismo que había decrecido. Es decir, decreció un 33.3% y creció un 33.1%. O sea, eso fue un B perfecto, una recuperación total, algo muy increíble de ver en economía, pero se equivocaron de forma... Bueno, pero compensan con otra cosa donde no se hayan equivocado. Pero mire, yo en el análisis no le doy mucho crédito, pero sí en los datos. Ellos sí mantienen los datos actualizados. Muy actualizados. Eso sí, ellos cobran por eso, pero nada. Yo te lo voy a decir, yo te lo voy a pasar y hablaremos de eso. Fernando, perfecto. Gracias mil, Fernando Abreu, economista y politólogo. Única Vía RD, lo pueden seguir allí. Única Vía RD. En Instagram, ¿verdad? En Instagram sí. Y en Twitter también estamos, pero ya con el mío personal, que es @Fernan_Abreu. Fernando, gracias. Nos vemos pronto para seguir hablando de COVID, economía, políticas sociales y de salubridad. Gracias. Muchas gracias. Gracias y felicidades por tu análisis. Gracias, Fernando Abreu, en este magazine que sí tiene nombre.